Bueno, hablando un poquito de todo, está acá con su bloque de todos los martes, la persona que viene a desasnarnos un poquitito sobre la historia correntina y un poco más allá también. Recibimos con un fuerte aplauso a nuestro amigo, el señor Alexis Dabat. Hola Alexis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Linda tarde, ¿no? Linda tarde, ¿no? Lindo clima. ¿Te gusta el frío? Hoy está más fresco que la vez pasada, que Sí, sufrimos señor. mucho el martes pasado, Sí, sí, que hasta sí. se cortó la luz y bueno. Sí, hoy es estamos cierto, más. es cierto. Si no la llames igual Alexis Dabat. No, hoy estamos muy bien, ¿no? El tiempo es distinto. Me alegro. Che, la semana pasada dimos un puntapié a lo que vamos a empezar a desarrollar a partir de hoy, que son estas 7 iglesias del casco céntrico correntino. Y me dijiste que hoy vamos a empezar a hablar de una. Quizás no es la más tradicional, ¿no? La más emblemática, La más podemos emblemática. decir. Sí, la más emblemática, que es la iglesia de Nuestra Señora de la Merced. Tu favorita. Es mi preferida, sí. Sí. Pero la iglesia de la Merced, porque soy devoto de la Virgen especialmente, pero la Virgen es patrona de nuestra ciudad desde 1660, por lo Sí, tanto nos encontramos con una de las iglesias de mayor valor simbólico, tiene un valor histórico, un valor patrimonial y simbólico para los correntinos porque es la patrona de la ciudad. Pero a la vez es un edificio magnífico que este edificio que hoy vamos a conocer, que es el que conocemos y que es contemporáneo a nuestro Sí. tiempo, es un edificio del siglo XX, pero en realidad es el tercer edificio de la iglesia de la Merced desde los tiempos de la colonia. Siempre en la misma ubicación, Siempre pero fue cambiando la edificación. en el mismo lugar, exactamente. La arquitectura, sí. El solar, el antiguo solar de la ermita de San Juan Bautista, que es el patrono tradicional de la ciudad, fue el lugar elegido por los mercedarios para establecer la iglesia y el convento hacia 1635. El Cabildo de Corrientes, en 1628, le otorga a los mercedarios la propiedad de ese solar para establecer la iglesia y el convento. Bien. Los mercedarios se establecen hacia 1635 y construyen la primitiva iglesia. Posteriormente, y ya en el siglo XIX, conocemos otra iglesia, fue reconstruida en varias oportunidades. De la iglesia antigua no quedó nada, es decir, de la primitiva iglesia fue demolida y posteriormente se construyó una segunda, que es la del siglo XIX. ¿Inspirada en la anterior o totalmente diferente? No, totalmente diferente. La primera construcción era una construcción típicamente colonial, como eran todas las de la época, con paredes de adobe y a 2 aguas, ¿no? con techos de paja y de palmera. Después se transforma en una iglesia de mayores dimensiones, pero no tan grande como esta que hoy conocemos, Sí. y que tenía una sola nave, es decir, tenía una sola nave y una sola columna, un solo campanario, una sola torre, quise decir. Bien. Esta iglesia posteriormente fue modificada por los franciscanos. Podemos decir que la iglesia de la Merced tiene 3 periodos, ¿no? El periodo de los mercedarios. Mercedario era la orden, ¿no? La orden de los mercedarios, que fundó la iglesia en 1635, existió en Corrientes hacia 1825. Entonces se extingue. El último mercedario es el padre Frutos. Fray Frutos entrega las llaves de la Merced a el gobierno entonces del brigadier general don Pedro Ferré. El gobernador Ferré se hace cargo de la iglesia y expropia los terrenos para darle otra utilidad. Expropia los terrenos y le da la utilidad de colegio al antiguo claustro. El antiguo convento se transforma en el colegio argentino, que fue un colegio primario fundado en 1826. Bien. El gobierno del gobernador Ferré se hace cargo de la iglesia, la restaura y la conserva,
de tal manera que nombra un capellán para que se conserve la tradición de la Virgen y la devoción, ya que el Cabildo de Corrientes hacia 1660 hizo un primer voto a la Virgen como patrona de la ciudad. A partir de entonces, y desde ese momento hasta nuestros días, se ha repetido ese voto en distintos momentos de la historia, hasta 1960, que fue el último voto. Ese voto fue hecho por la legislatura provincial en tiempos del gobernador Fernando Pirallini Ribeiro. A partir de allí, el gobierno provincial tiene la obligación de celebrar la fiesta y de costear la fiesta de la Virgen. Bien. Cumpliendo con el mandato del Cabildo de 1660. Era celebrarle la novena y sacarla en procesión el día de la fiesta. ¿Se sabe construcción de quién fue la última etapa de esta que conocemos hoy? Esta que conocemos hoy se comenzó a reconstruir a partir de 1857 con la llegada de los frailes de Propaganda Fide. Los franciscanos se hacen cargo de la iglesia durante el gobierno del gobernador Juan Pujol. Juan Pujol, a instancias de un gran sacerdote que fue también vicario de la diócesis y vicario de esta iglesia de la Merced, que también fue gobernador de Corrientes, el único sacerdote que fue gobernador de Corrientes, José María Rolón, el canónigo José María Rolón, es el que de alguna manera logra convencer al gobernador Pujol de que los franciscanos de Propaganda Fide vengan a Corrientes y se hagan cargo de la iglesia de la patrona. Mirá vos. Ellos llegan en 1857, toman posesión de la iglesia de la Merced y la reconstruyen. En esa reconstrucción comienza interviniendo el arquitecto Nicolás Grosso. Posteriormente, esta fachada y el campanario que hoy conocemos es proyecto del ingeniero Juan Coll. Muy bien. Hay cosas, a mí una de las cosas que más me impactan de nuestras iglesias son los interiores, ¿viste? Si te parece, el tiempo voló de nuevo, pero si te parece... tengo un tiempito más. Bueno, entonces te voy a preguntar, ¿se sabe algo de las pinturas del techo, por ejemplo, de la Merced? Exactamente, las pinturas de la bóveda, sí. La bóveda del techo, tiene unos frescos que fueron pintados por un artista italiano que se llamaba Pascarelli. Lleva la firma de Pascarelli y posteriormente restaurado por el gran arquitecto José Ramírez, por el maestro bien. José Ramírez. ¿A vos te gustan ese tipo de datos? Y esta iglesia tiene una particularidad. Vemos en sus techos 4 estatuas, ¿no es cierto? Y hay una de esas estatuas, que no sé a qué representará, viniendo por la calle Buenos Aires, sí. de Junín para la Costanera, que tiene como una especie de cuernitos. Y a mí la vez que lo pude observar me llamó poderosamente la atención porque los otros 3 parecen como una especie de ángeles o deidades aladas, pero esta estatua tiene como una especie de cuernitos que sobresalen en su estatua, en su figura. No sé a cuál te referís, pero las que están en la fachada... No, las que están en el contrafrente sería viniendo de Junín para Costanera. Bueno, no, de acá no me ubico cuál es la que vos decís, pero de todas maneras es Moisés la que está frente a la plaza, la que se ve desde la calle. Es un Moisés que tiene las tablas de la ley. Por eso no era esa igual. Pero otra cosa que yo quiero que vos me cuentes es por qué dicen que las chicas bien se casan en la Merced. ¿Por qué se dice eso? Porque es la iglesia de la patrona y porque tiene una tradición patricia. Tiene una tradición de que el patriciado de la ciudad le tenía una especial devoción, sobre todo en el siglo XIX y a principios del siglo XX, a la Virgen de la Merced. Y por eso la donación de los altares laterales de la Merced, que decoran la Merced, inclusive antes de la construcción de esta iglesia que hoy conocemos, ya en la iglesia del siglo XIX, de fines del siglo XIX, esos altares laterales han sido donados por familias antiguas y muy tradicionales de la ciudad que dejaban un testimonio de su fe y de su devoción a la Virgen en ese altar que donaban para enriquecer el templo, de alguna manera. Por eso decimos que se casan las chicas bien.
Bien. Nos vamos a casar ahí. Por supuesto. Ahora Todo que lo el que Papa no- nos dejó. Nos Claro, casaremos es en la cierto. Merced. Che, Alexis, Pero no, la gente bien se casa en la Merced, no las chicas bien, la gente Claro. bien. se En casa. Corrientes todos quieren ser bien. Y después... Es una tradición. Yo por eso me digamos. casé en la cruz, por las Está dudas. bien. Che, Alexis, te agradezco mucho que hayas venido y la semana que viene vamos con otra iglesia. La semana que viene vamos a hablar del convento de San Francisco. Bien. Nos vamos bien. a dedicar al convento y la iglesia de San Francisco, que también es una de las iglesias tradicionales. Podemos Sí, decir sí. que hay 4 que son las más antiguas, las más emblemáticas, ¿no? La patrona, que es la Merced, el convento de San Francisco, por ser un testimonio de la arquitectura colonial Sí, de sí, la sí, ciudad. Después, la iglesia de la Cruz de los Milagros, que bueno, está estrechamente vinculada a la génesis de la ciudad, al nacimiento de la ciudad. Y la Jesús la otra Nazareno. es la catedral. Ah, la catedral. La otra es la catedral, que es la iglesia matriz de la diócesis. Entonces la semana que viene hablamos de la San Francisco, el martes que viene, y este aplauso lo despide, señor Alexis Abad, de su día de hoy. Gracias. Lo dejamos continuar tranquilamente.